Hola. Hoy nos metamos de lleno en la historia de una figura, bueno, icónica, Cleopatra. Tenemos varias fuentes y pues vamos a explorar la mujer real detrás del mito. Una reina poderosa, pero a veces malentendida. Exacto. La idea es separar la leyenda de la líder. Precisamente. Vamos a ir un poco más allá de esa imagen de seductora que nos llegó por el arte, por el cine. Claro. Analizaremos su origen, sus jugadas políticas, el impacto enorme que tuvo. Incluso cómo la vio Roma, ¿no? Y cómo la recordó después. Hay mucho, mucho por descubrir ahí. Bueno, arranquemos con algo que, fíjate, sorprende a muchos. Cleopatra no era étnicamente egipcia. Nació en Egipto, sí, pero su linaje era griego, macedonio. Descendía de Ptolomeo I, un general de Alejandro Magno. Correcto. Y fue la primera de su dinastía, la ptolemaica, que gobernó Egipto como por 300 años. Bueno, la primera en aprender el idioma egipcio. Y un dato, hubo 7 Cleópatras. Ella, la famosa, fue la séptima. ¿Por qué crees que este detalle del origen griego como que se pierde? Es una buena pregunta. Yo creo que en parte es porque ella misma cultivó una imagen muy conectada con Egipto. O sea, aprender el idioma, adoptar costumbres. Fue una movida política súper inteligente. Claro, para conectar con la gente. Exacto, para legitimarse ante el pueblo egipcio. Se diferenció de sus antepasados ptolomeos que siempre mantuvieron como esa distancia cultural griega. Entiendo. Y sobre su belleza. Bueno, las monedas de la época la muestran con rasgos fuertes, nariz aguileña, quizás buscando proyectar poder, más que delicadeza. Plutarco, el historiador, sugiere que su atractivo real no era tanto físico, sino más bien su inteligencia, su conversación, su carisma. Era políglota. Dicen que hablaba hasta 12 idiomas. 12 idiomas. Impresionante. Y sabía de política, de matemáticas, de astronomía. Una mujer muy preparada. Una mente brillante, sin duda. Y hablando del tiempo y las percepciones, encontré un dato que me voló la cabeza. ¿Cleopatra vivió más cerca de la llegada del hombre a la luna? Sí. Que de la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Es increíble ese dato. Te cambia la perspectiva, ¿no? Totalmente. Nos obliga a replantear esa imagen del antiguo Egipto remoto. Era un mundo helenístico, complejo, conectado. Ese contexto es vital. Y en ese mundo, para consolidar el poder y mantener, digamos, la pureza del linaje, era costumbre en la dinastía ptolemaica casarse dentro de la familia. Entre hermanos, ¿cierto? Sí. Cleopatra siguió esa costumbre. Se casó con sus 2 hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, en distintos momentos. Pero ojo, que nadie piense que compartió el trono así nomás. Fue una estratega implacable. Sí. Se enfrentó a su primer esposo hermano, Ptolomeo XIII, en una guerra civil, y para ganarla se alió nada menos que con Julio César. Julio César. El resultado, Ptolomeo XIII terminó ahogado en el Nilo. Y más tarde, las fuentes sugieren que ella orquestó la muerte del otro hermano, Ptolomeo XIV. Y de su hermana también, ¿no? Arsinoe. Y de su hermana Arsinoe, a quien veía como una amenaza. Es difícil imaginar esa dinámica familiar, ¿verdad? El poder por encima de todo. Totalmente. Y sus relaciones con los líderes romanos, César y Marco Antonio, fueron pues tanto personales como profundamente estratégicas. Claro. Con César tuvo un hijo, Cesarión, el pequeño César, y eso causó un revuelo enorme en Roma. Imagínate. Porque César no tenía otros hijos varones legítimos, y Cesarión abría esa posibilidad incómoda, un heredero con sangre egipcia para Roma. ¿Y qué manera de presentarse? Se ha oído la historia de cómo conoció a César. Dicen que llegó enrollada en una alfombra. Sí, audaz y secreta. Muy de película, ¿no? Total. Y para Marco Antonio, otro show. Llegó a Tarso en una barcaza dorada, vestida como Afrodita. ¡Wow! Siempre supo cómo manejar su imagen, cómo causar impacto. Ciertamente. Sabía cómo impresionar. Con Marco Antonio parece que la conexión fue más profunda. Incluso fundaron un club de bebedores, los Hígados Inimitables. ¿En serio? Sí, pero la política siempre estaba ahí. La alianza buscaba proteger a Egipto de Roma, asegurar recursos. Tuvieron 3 hijos juntos. ¿Mellizos?
y otro hijo. Exacto, Cleopatra Selene y Alejandro Helios, los mellizos, y Ptolomeo Filadelfo. Estas relaciones, estos hijos, tenían unas implicaciones geopolíticas gigantescas. Desafiaban a Roma directamente. Pero claro, en Roma esa imagen de poder femenino, extranjero, independiente, no gustaba nada. Para nada. Mucho de lo que creemos saber hoy viene de la propaganda romana. Sobre todo la de Octavio, el que luego fue el emperador Augusto. El enemigo. Exacto. Roma la odiaba, le temía. Mujer, gobernante, rica, inteligente, independiente. Y había seducido, entre comillas, a dos de sus generales más importantes. Augusto basó parte de su ascenso en derrotarla a ella y Antonio en Actium. Fíjate que hasta nombró el mes de agosto en honor a esa victoria. Un recordatorio anual de la caída de Cleopatra. Tremendo. Y su final, también lleno de leyenda. La historia más famosa es la del áspid, la serpiente. Sí, el suicidio con la serpiente. ¿Se imagina ese último acto de desafío? Pero, bueno, algunos historiadores hoy lo cuestionan, ¿no? Sí, hay dudas. Pudo ser un veneno rápido, potente, quizás oculto en un peine, una aguja. Lo que parece seguro es que eligió morir para evitar la humillación. La humillación de ser exhibida como trofeo en Roma. Exacto, en el triunfo de Octavio. Y su hijo Cesarión fue ejecutado poco después, por orden de Octavio, claro. No quería rivales. ¿Qué destino? ¿Y los otros hijos, los que tuvo con Antonio? A ellos los llevaron a Roma. Los crió Octavia, la esposa romana de Antonio, la que él dejó por Cleopatra. ¡Qué ironía! Sí. De los tres, solo la hija, Cleopatra Selene, llegó adulta. Se casó con un rey cliente de Roma, Juba II de Mauritania. Tuvieron descendencia, pero ningún nieto de Cleopatra volvió a reinar en Egipto. Se acabó el linaje en el trono. Una vida increíble. Inteligencia, ambición, estrategia. Y un mito que todavía hoy nos fascina. Sin duda. Cleopatra fue mucho más que esa seductora de la leyenda popular. Fue una líder culta, políglota, estratega, a veces despiadada, sí, pero también diplomática hábil. Manejó su imagen y desafió al imperio más grande de su época. Una figura complejísima. Y nos deja pensando, ¿qué habría pasado si Cleopatra y Marco Antonio hubieran ganado en Actium? Buena pregunta. Si hubieran derrotado a Octavio, ¿cómo sería el mundo si el poder del Mediterráneo se hubiera consolidado en Alejandría y no en Roma? Es un escenario para pensar, ¿no? Definitivamente. Cambiaría toda la historia que conocemos. Esperamos que esta exploración les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Hay tanto por descubrir aún. No olviden suscribirse para seguir explorando temas apasionantes. Hasta la próxima.